Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga una vez más. El siervo Irving les manda saludos a familia, amistades y hermanos en Cristo. Estamos tomando una modalidad nueva en cuanto a la información que queremos compartir mediante este canal, ¿verdad? Palabra eficaz, y digo, queremos dar palabra de Dios, palabra viva. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios nos alumbra, la palabra de Dios tiene poder. Y también es nuestra única luz, la luz que tenemos. Así que estaremos comenzando un tema y lo estaremos dividiendo por secciones, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy hermoso, un tema que va de acuerdo a las necesidades de los tiempos que estamos viviendo hoy. Se llama la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia en los últimos tiempos. Y vamos a orar, siempre hay que encomendarnos al Señor para que sea Él tomando el control de nuestra vida. Amantísimo Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, por la vida que nos prestas, por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor. Yo te ruego que uses, Señor, mi vida. Quiero ser ese instrumento en tus manos para ser quien lleva esta palabra tuya, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas a todos los que están oyendo este mensaje, Padre mío, y que seas tú tomando la honra y la gloria. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia en los últimos tiempos, basado en la primera epístola del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1, estaremos meditando y estaremos trayendo enseñanza bíblica. Y no estamos en competencia con nadie, simplemente queremos que Dios, en su necesidad, creemos que Dios puede usar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que soy un palo chueco en las manos de Dios. Puede usar este mensaje y llevarlo al que lo necesite. Habrá personas que necesitarán oír esta palabra, que tal vez están viviendo confundidos, tiempo de confusión ante todas las cosas que se están dando, ante la pandemia, ante la crisis. Una cosa está generando otra, el desempleo, la falta de trabajo, lugares cerrados, y está ocasionando estrés en las personas. Hay muchas gentes confundidas, gentes temerosas, gentes afanadas, gentes con mucho problema, y que necesitamos realmente venir a Dios, buscar a Dios y encontrar la paz que este mundo no puede dar y no puede ofrecer, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero detenerme aquí y yo quiero meditar en este texto de la palabra del Señor. Dice, el Espíritu dice claramente. Aquí encontramos la advertencia de Dios. Es Dios mismo quien está advirtiendo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Dice, el Espíritu dice claramente en los postreros. Cuando hablamos de los postreros tiempos, estamos hablando de los tiempos finales. Muchas de las cosas que habían sido escritas en el Antiguo Testamento apuntaban hacia los tiempos finales, tiempos postreros. Ahí lo tenemos en el libro de Daniel, cuando Daniel quería saber más de esa revelación, y el ángel le dice: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta los tiempos postreros, hasta los tiempos finales. Muchas de esas cosas no se escribieron para ellos, sino para nosotros, para la iglesia. Dios nos está advirtiendo lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Pero vea aquí lo triste, que los creyentes, ¿cuál es esa advertencia? Que los creyentes, hermano, no estamos hablando de la gente del mundo, no estamos hablando de personas ajenas a la palabra, sino que en cierto modo tuvieron un conocimiento, tal vez vano, porque cuando hay una firmeza en la palabra de Dios, tú permaneces. Pero son personas que tuvieron tal vez un conocimiento
muy suave, muy por encima, no ahondaron, no se cimentaron, no se edificaron en la roca que es Cristo y en el conocimiento de su palabra. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando estamos en la palabra del Señor, sabemos que tenemos esa libertad en Cristo y sabemos lo que ha de venir. Al verdadero creyente que conoce la palabra de Dios, no estamos temerosos de lo que ha de venir, porque la misma palabra nos advierte. Dios siempre nos ha advertido. Fíjese que se me viene ahorita a mi mente el pasaje de Hechos en el capítulo 20. Hechos 20, versículo, si no me equivoco, es 23. Hechos 20, 23, cuando el Espíritu Santo le estaba hablando a Pablo, le estaba advirtiendo. Hechos 20, sí es 23. Hechos 20, 23 dice el apóstol Pablo, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vea que el Espíritu Santo ya le estaba advirtiendo lo que le esperaba. Muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Los mensajes que ahora se nos dan de prosperidad y mensajes positivos son muy contrarios a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor, cuando le dice a Ananías, en cuanto a Pablo, ¿verdad? Que siervo, instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los reyes. Y dice: y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi palabra. Cuando realmente estamos sirviendo en la palabra, hermanos, hay un padecimiento. Y yo te voy a decir por qué es ese padecimiento. Ese padecimiento es porque estamos predicándole al mundo y el mundo no acepta la palabra. El mundo está bajo el maligno. Cuando tú le predicas al mundo que sus obras son malas, oh hermano, tremendo, hay persecución, hay críticas, hay linchamientos, y en estos días estamos viviendo persecución contra los cristianos. Por eso el Espíritu nos advierte en este pasaje en Timoteo. El Espíritu está advirtiendo que algunos de los creyentes se van a apartar de la fe. ¿Y cómo sabemos que se refiere? ¿Por qué no está hablando de algunas personas? Algunos, ¿cómo es que sabemos que se van a apartar? Dice: algunos apostatarán de la fe. Para empezar aquí, yo me fui al griego y quiero compartirte lo que yo encontré. Encontré una palabra que dice afistemis. Afistemis viene de la apostasía. Afistemis, tis, hopisteos. Hablando de los creyentes, los de la fe. Aquí está diciendo de la fe. Son personas que tienen esta fe, pero no están cimentados, no están ahondados, sino que todavía pueden ser engañados. Y aún la palabra en Mateo 24, versículo 24 dice: si fuere posible, a unos escogidos. ¿Por qué? Porque aunque tengamos el buen deseo de servir a Dios y serle fiel a Dios, no estamos cimentados en la obediencia, no estamos cimentados en la palabra, no hay un conocimiento. Y tristemente vamos a ser engañados, porque ahora la iglesia solo busca emociones, solo busca el polvo de oro que caiga, solo busca la emoción, la experiencia y caerse, pero realmente no hay una base fuerte, un conocimiento. Por tanto serán movidos de un lugar a otro. Fíjese qué tremendo. Dice en Daniel que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Por qué estarán corriendo? Porque no tienen una base firme. No saben, están buscando la verdad. ¿Y quién tendrá la verdad? Y ya surgió este Cristo y surgió otro Cristo. Ahí está el Cristo de Siberia y todo mundo queriendo buscar la verdad. Pero se han olvidado que la única verdad que podemos tener se encuentra aquí en la palabra. El apóstol Pedro da testimonio de eso en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, a la cual alumbra, dice, como una antorcha. Vea que la palabra de Dios se dice antorcha porque nos alumbra. Hay un conocimiento de la palabra en medio de esta oscuridad, de este mundo que vive en confusión. Es tremenda la palabra de Dios. Tenemos que venir al conocimiento. Estamos hablando de personas creyentes que se van a apartar del camino de la verdad. Algunos que van a negar la fe. Algunos dice, algunas versiones dice algunos de la confianza, pisteos. La palabra griega de fe, pisteos, es traducida como fe, fidelidad. Pero vea aquí cuál es el problema. Dice escuchando.
ahí más abajo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo siempre he instado a la iglesia que venga a la palabra. Hoy en día encontramos muchos canales en YouTube y pues me reservo, ¿verdad?, el propósito, tal vez algunos por dinero, otros por fama, por ser conocidos, qué sé yo, las razones que tengan. Pero no todos están en la verdad, no todos están predicando la palabra del Señor. Tal vez algunos lo hacen para ganar likes, tal vez para ser virales, tal vez por lo chusco. Hay videos que critican, señalan las razones, pero nosotros tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Cuando venimos primeramente a la palabra, yo les recomiendo, tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted tenga la palabra y escuche otro predicador que está predicando, y a mí me ha pasado porque tengo 2 seminarios, gracias a Dios, y sigo leyendo mucho la palabra, la leo, y cuando oigo un mensaje que no va de acuerdo a la palabra, digo, eso no es, y entonces yo lo desecho. La palabra de Dios dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Nos toca escudriñarlo y retener solamente lo bueno. Un pastor predicaba una vez que en la palabra de Dios no se encontraba una palabra. Él dijo una palabra, ¿verdad? Y llamó mucho mi atención porque sí se encuentra esa palabra en la Biblia, pero él decía que esa palabra ni en la Biblia se encontraba, y él mencionó esa palabra, ¿verdad? Y cuando tú conoces la palabra de Dios y esa palabra sí está en la Biblia, entonces te das cuenta que hay una ignorancia en base a lo que es la Biblia. Y no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando, porque seguimos aprendiendo, pero hay que prepararse en el tema que estamos tratando de compartir para poder dar siempre una palabra del Señor. Dice que escuchando, ¿qué están escuchando? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, no es algo que tú puedes decir, bueno, estamos escuchando directamente a los demonios, no, sino a personas que están predicando otras enseñanzas que no son bíblicas, otros predicadores que se han levantado y te están trayendo una enseñanza que no está en la palabra de Dios, que más bien te está apartando. Hoy en día hay muchas enseñanzas que yo me sorprendo, ¿verdad? Yo escuchaba que nosotros, los seres humanos, alguien predicaba, ¿verdad? Decía que tenemos un valor tan grande, valemos tanto, que Dios tuvo que mandar a su Hijo Cristo a morir por nosotros porque valíamos mucho. Y la palabra de Dios no enseña eso, hermanos. Al contrario, nosotros realmente no teníamos valor. Nosotros, de acuerdo a Efesios 2, dice que ya estábamos muertos en delitos y pecados. Algo que ya de plano condenados al infierno, hijos de ira, para ser destruidos. Al contrario, porque no valíamos, Cristo nos amó y Dios nos da valor. No es que nosotros valiéramos y por eso Dios mandó a su Hijo. Entonces, no sé, hay mucha enseñanza humanista, como que se eleva la humanidad de uno, ¿verdad? Y Dios, al ver el valor que nosotros tenemos, voy a mandar a mi Hijo Jesús para salvar lo que vale. No, hermanos, no es así. La Biblia no enseña eso. Y sin embargo, tenemos que venir siempre a la palabra. Estamos meditando esta palabra, escuchando. Aquí la palabra griega es prosejo, es decir, que ellos estaban poniendo la mente, teniendo la mente hacia, estaban prestando atención a algo que no es de Dios, algo que no está en la Escritura, algo que no es bíblico. Escuchando. Muchas veces, hermano, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, eso ya lo sabemos. Oigamos la palabra, llénese de la palabra. Cuando usted escuche un mensaje que no va de acuerdo a la palabra, obviamente el ignorante va a decir amén, pero usted lo va a desechar. Diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Y no importa, pastor, el nombre, el título, ¿verdad? Quien está predicando un mensaje que no es de la palabra, dice el apóstol Pablo, así sea un ángel del cielo, usted dando un evangelio, otro evangelio, no es que haya otro, es que algunos que os perturban, están perturbando, dice, sea anatema,
sea maldito. Hay maldición cuando cambiamos el mensaje de la palabra. Apocalipsis dice que no le podemos añadir ni tampoco podemos quitarle, porque la revelación ya está cerrada. No es que hay una nueva revelación, ya me dio una nueva revelación y le vamos a estar añadiendo a la... No, hermanos, Dios ya dio la revelación. Aquí está lo necesario, lo que nosotros necesitamos saber y conocer para venir a la obediencia al Señor. Vea que se desviaron escuchando otro tipo de doctrinas. Estaban escuchando, dice, espíritus engañadores. La palabra en griego es neumatos, está escrito como neumasin planois, quiere decir espíritus errantes. Planois significa impostor, guía errado, engañador, espíritus engañadores. Y esa enseñanza, la palabra griega es didascalia, que significa instrucción, información, enseñanza o doctrina. Hay un contenido que se llama la didache, que precisamente son las instrucciones o las enseñanzas de Jesús. Vea que esta es una enseñanza demoníaca que nos aparta de Dios y del camino de la verdad, del camino de la salvación. Satanás nunca te va a guiar a la verdad. Él es el padre de mentira. Solo nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu nos va a guiar a la verdad. Pero tenemos también que venir a la palabra del Señor, porque Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu, dice, les recordaría sus palabras. Vea, lo va a recordar. Pero ¿qué palabra te va a recordar el Espíritu si no lees la Escritura? Si no lees la Biblia, ¿qué palabra te va a recordar? Necesitamos nosotros venir al conocimiento, a leer la palabra, y en su momento el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra. A mí me ha pasado al tiempo de predicar o al tiempo de testificar que cuando quieres citar la Biblia, el Espíritu Santo me empieza a mi mente a venir textos de la palabra del Señor. Pero necesitamos venir a leer la palabra del Señor. Dios nos advierte del peligro para no ser engañados, sino que estemos siempre fundamentados en su palabra, hermanos. Porque el engaño, vea, de acuerdo al versículo 2, va a venir por mentirosos e hipócritas. Dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa que tienen la conciencia cauterizada? Que van a ser personas insensibles, van a ser personas crueles, van a ser personas sin piedad, no van a tener piedad. Vienen tiempos peligrosos, la palabra dice que vendrán tiempos peligrosos. Ahorita vamos a ir mirando algunos pasajes más. Pero yo te quiero decir algo, amado hermano, amada iglesia, amigo que nos ve. La culpa ya no va a ser de ellos, porque a veces queremos buscar culpables. Es que él me engañó, es que Satanás me engañó, es que el que te haya engañado Satanás no te va a librar del juicio. Así la mujer haya dicho, es que la serpiente, Adán, es que la mujer, el que le haya echado la culpa, se pasen la bolita uno al otro. Pecaron, fueron engañados. En ningún momento Dios les quita la consecuencia de lo que había de venir. La consecuencia es que pecaron, fueron desterrados, sacados de ese lugar, ¿verdad? Y vemos las consecuencias. Dios da consecuencia al hombre por haber escuchado la voz de tu mujer. ¿Sí? Ahora vas a trabajar en el campo, cardos y espinos te producirá, y con el sudor comerá, y maldita será la tierra por tu causa. Hay maldición a la tierra por ese pecado, y a la mujer también con dolores de parto vas a concebir. Hay juicio, el juicio no se quita. Es que me engañó. El que tú seas engañado no te va a librar de las consecuencias. Necesitamos venir al conocimiento de la verdad para que vuestros ojos sean abiertos y vengamos a la obediencia. Ya está escrita la palabra y tenemos muchos ejemplos que necesitamos conocer. La culpa no va a ser de ellos, sino de nosotros, ya que ellos, los malos hombres, dice, y engañadores, irán de mal en peor.
engañando y siendo engañados. Eso dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 13. Ellos engañarán y también serán engañados, pero tú y yo, como amados de Dios, como iglesia de Cristo, no vamos a permitir ser engañados. Vengamos al conocimiento de la palabra. Relaciónate más con Dios a través de la oración y la meditación de la Escritura. Conoce la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo sé que los deseos de Dios son de bienestar, dice su palabra, y no de calamidad. Vengamos a este conocimiento que nos va a traer bendición a nuestra vida. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo, la segunda Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1. Ponga mucha atención. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, otra vez, los días finales, vendrán tiempos peligrosos. No, nos está advirtiendo que van a ser tiempos peligrosos. Y yo aquí le quiero hablar a los hermanos. Tal vez tú estás abrazando la doctrina de la positividad, de la confesión. Eso no es bíblico. Eso no lo vas a encontrar. Los apóstoles no estuvieron declarando cosas inventadas. No, era lo que Dios les permitía, lo que Dios ponía. Hay que venir al conocimiento. No podemos estarnos exponiendo. Oh, es que Dios me cuida, y porque Dios me cuida yo me voy a exponer. No caigamos en la tontera, hermanos, de querer tentar a Dios. Dice la palabra de Dios que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Satanás lo hizo, ¿verdad? Puso a Jesús en el pináculo y le dijo: aviéntate. Y le citó la Escritura: escrito está que a sus ángeles mandará para que guarden tu pie y no caiga y tropiece. Vea cómo hasta la Escritura es usada. Pero el Señor le dice: escrito está también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No vas a tentar a Dios. Es que Dios me cuida y yo voy a salir a las 2, 3 de la mañana caminando por las calles de Oakland. Hermano, te van a dar un balazo. No tienes que estar haciendo ya: oh, es que Dios me cuida, y porque Dios me cuida me voy a meter a una jaula de tigres. Y así como la experiencia que tuvo Daniel. ¿Y tú crees que Daniel fue por gusto a meterse al pozo de los leones? Y queremos tentar a Dios, y a veces el cristianismo está haciendo cosas bobas, cosas tontas. No sé qué quieren demostrar, que tengan fe. No estamos para demostrar a nadie. Vive tu fe en obediencia, y en lo que dependa de nosotros estemos también en paz. Nos manda a estar en paz. A la iglesia, hermanos, necesitamos sabiduría, y esa sabiduría la vamos a agarrar en la palabra. Sabiduría necesitamos, hermanos. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Dice versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, te van a traicionar. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Van a amar más la carne, los placeres, que a Dios. Dice que tendrá apariencia de piedad. Te van a dar una apariencia. Una apariencia es algo superficial, algo que no es la realidad, lo que en verdad son ellos. Pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Se nos da una advertencia de evitar a esas personas. Tenga mucho cuidado lo que oye en línea. Mucha prosperidad, que tu palabra crea, que tú dices y das órdenes y haces. No, hermano, tenemos que venir a una vida santa, una vida en obediencia, una vida íntegra, y rogarle al Señor si es su voluntad. A Dios no le vamos a dar órdenes. Oh, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo voy a tener fe en mi casa. La Biblia nos enseña a depositar la fe en Jesús, no en las cosas. Aprendamos a enfocar la fe a dónde va. Ay, usted tenga fe de que le van a dar su casa. Ah, sí. ¿En quién voy a tener fe? ¿En el banco que me va a dar el préstamo? ¿En el realtor que va a hacer los trámites? ¿O en quién voy a tener fe? Es en Dios. Yo le voy a rogar si esa casa va a ser de bendición, o si no. Señor, yo tengo deseos de comprar casa, dirígeme. Todos, no estoy diciendo que no hagamos planes. Qué bueno que podamos hacer planes, pero esos planes pónselos a Dios.
para que sea Dios quien te abra puertas o quien te cierre puertas, que sea Dios dirigiéndote por donde. Y es lo que a veces hemos perdido. Más bien tenemos nuestro deseo carnal y queremos eso y nos aferramos, y más que suplicarle y rogar a Dios, le exigimos, como de esos niños berrinchudos: yo quiero mi carrito, yo quiero, y te retuerces en el piso y estás exigiéndole a Dios algo que tal vez Dios no te quiere dar. Nos falta sabiduría, hermanos, sabiduría. Vea lo que dice la segunda epístola del apóstol Pedro. La segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto. Fíjense que estamos embonando la escritura, estamos agarrando varios pasajes y estamos viendo que hay una enseñanza. Sabiendo primero esto, otra vez, que en los postreros días, en los tiempos, días finales, vendrán burladores, se van a burlar, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son sus malos deseos. Vendrán ellos a burlarse, serán sarcásticos. Mira, y tu fe, tú hablas de un Dios de amor, pero mira, hay guerras, mira los robos, mira niños hambrientos. ¿Y dónde está tu Dios? Que tu Dios de amor, y ve todas las desgracias. Ya secuestraron a mi hijo, a mi familia, hay una carestía, y nos estamos olvidando de que Dios ya nos dio el warning de los tiempos difíciles que van a venir. Una gran contradicción, y este ya va a ser otro tema, ¿verdad?, que yo voy a estar compartiendo, que yo miro, ¿verdad?, en cuanto a Mateo capítulo 24. Muchos de los predicadores, yo no me digo que lo sé todo, también escucho, deseo seguir aprendiendo, pero encuentro una contradicción, que Mateo 24 dice que es algo que ya se cumplió en el pasado, es algo que ya, pero lo citan como diciendo algo que va a venir. Se predica que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad?, que estamos viviendo pestes, tiempos que ahora lo están aplicando. De Mateo 24, acerca de esos tiempos que son principio de dolores, citan Mateo 24 para aplicar a esos tiempos. O sea, es la contradicción que yo veo. Es algo que ya sucedió, pero al mismo tiempo todo lo que está aconteciendo ahí, esas señales, todo lo que se está dando, aplica ahora a nuestro tiempo, porque son los principios de dolores. Por fin, yo digo, ¿ya pasó? O está muchas veces dentro de las iglesias, tal vez el apego a la denominación, a sus teologías de hombres, ¿verdad?, que nada más toman la Biblia como referencia y quieren acomodarla, y no es así. Tenemos que interpretar la Biblia en la misma escritura, en base al contexto, no sacar un texto de pretexto, sino en todo su contexto, dónde está hablando, dónde está aplicando, a qué tiempos. Y yo en lo personal, Mateo 24 se va a cumplir, es algo que va a suceder, es algo que no ha pasado. Y aunque se lo quieren aventar a Antíoco Epífanes, de esa cerda que fue y sacrificó en el altar, ¿verdad?, y que esa es la abominación desoladora, eso no tiene nada que ver, sino que esa abominación, de acuerdo al apóstol Pablo, va a surgir. Dice que surgirá el hombre de pecado, que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levantará contra todo lo que es objeto de culto, y dará esa persecución. Ahí se habla también de lo que es la gran tribulación, y esa palabra gran tribulación precisamente se encuentra en Mateo 24. Y si es algo que ya pasó, entonces esa gran tribulación ya pasó, no esperamos ninguna. Entonces hay muchas contradicciones en ese pasaje, Mateo 24. Pero yo te digo, hermano, medítalo y te vas a dar cuenta que Mateo 24 es algo que está por venir, es algo que no ha pasado, es algo que va a suceder, y que se complementa con Apocalipsis 3:10, que por cuanto hemos guardado su palabra de la verdad, Él también nos guardará de la hora de la prueba que está por venir. Dice Tito, si vamos a Tito, quiero que vea lo que dice Tito en el capítulo 1, versículo 10. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión. Aquí la palabra contumaz es obstinado, terco. La Nueva Versión Internacional dice que es rebelde. Hay personas rebeldes, sigue habiendo personas aún dentro de la iglesia del Señor, personas rebeldes que quieren ser oídas, quieren ser distinguidas y quieren enseñar y quieren sentirse más que otros. Es tremendo, hermanos. Rápidamente yo te quiero decir que Dios nos llama a una vida santa. Dios nos llama a un cambio de vida. Claro que el Espíritu Santo nos ayuda siempre en nuestra debilidad, pero cuando realmente queremos un cambio, también nosotros ponemos de nuestra parte. Nuestra relación con Dios no es que Dios vaya a hacer todo en nosotros. No, hermano, el Espíritu Santo, Él va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también nosotros tenemos que perseverar en lo bueno, puesto que tenemos libre albedrío, y tú en ese libre albedrío tú decides si vuelves a pecar, si te alejas de Él, si quieres seguir en el mundo, si quieres dejar los caminos del Señor. Esa ya es una decisión propia. Por ejemplo, ahí nos hablaba de esas personas que van a ser engañadas, oirán, ¿sí? Ellos van a tomar la decisión de creer eso y van a ser engañados, va a ser su decisión. Yo digo, bueno, si el Espíritu Santo, ¿por qué no los saca y los posee, verdad? Una posesión del Espíritu y les muestra la verdad. Porque Dios no hace eso. Dios no te va a poseer. No hay posesión de Dios. Hay una guianza de Dios que es diferente, pero con la libertad de que tú decidas obedecerle o rechazarle, puesto que Dios no nos ha hecho robots. No te engañes, hermano. A mí mucho tiempo se me engañó con eso, ¿verdad? Es que el Espíritu te toma y te hace hacer cosas que no es cierto. No es cierto. Tenemos la capacidad de hacer nosotros, incluso de apagar al Espíritu Santo o de ponerlo triste. Dice la Biblia, no contristéis. Ese no contristéis es que tenemos la capacidad de entristecerlo. Claro, ¿por qué? Porque tenemos una libertad, hay un libre albedrío, una libre decisión donde nosotros decidimos. Recuerda, no somos robots, tú decides. Y aquí mismo también te lo quiero comprobar. Aquí mismo en Tito, ¿verdad? Dice más abajo, estamos aquí en Tito, donde dice, en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vea, escuche, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Escuche otra vez, a que renunciando. ¿Ok? ¿Quién renuncia? Nosotros tenemos la capacidad de renunciar. Ya Dios nos da esa salvación. Y dice el 2, enseñándonos que renunciando a qué, a la impiedad. Nosotros somos los que tenemos que renunciar a esa impiedad. Somos responsables de renunciar a estos malos deseos, dice, y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí se nos está hablando precisamente la decisión. Tú decides vivir justamente o decides seguir en tu pecado. Y también lo dice Pedro en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. En el capítulo 2, vea lo que dice. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia. ¿Por qué se nos tiene que decir desechando si eso lo hace Dios? ¿Para qué Dios nos da esa instrucción? Que el Espíritu Santo nos limpie, que Él lo deseche, que el Espíritu Santo nos haga renunciar. No, hermanos, hay una capacidad nuestra para desechar. Tú decides si sigues viviendo en la inmundicia, te gusta estar en el engaño. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias
y todas las detracciones. Y luego desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es el alimento, es esa leche. Necesitamos crecer en la palabra. Nosotros somos responsables de desechar. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros no practicamos el pecado. Nosotros no practicamos lo malo, pero sí practicamos, hermanos, la justicia de Dios y las buenas obras. Rápidamente, ya vamos a terminar, nomás quiero leerles estos textos. Tito, en el capítulo 3, versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Date cuenta que no estamos haciendo buenas obras para salvación, no, sino que las buenas obras ya son el resultado de esa salvación. El que tengamos fe no significa que no haya buenas obras. Claro que debe haber buenas, porque nuestra fe va a producir esas obras. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Que una fe muerta es una fe sin obras. Dice: enséñame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sí? Una fe muerta, sí, es aquella que no lleva la buena obra. Las obras son el resultado de esa fe. Claro que somos, también la palabra dice que somos hechura, creados para buenas obras. Las buenas obras, hermano, ¿cómo se va a dar cuenta la gente que tú tienes a Dios si nunca haces una buena obra? Nunca testificas, nunca das testimonio. Nuestras buenas obras van a hablar de Dios, que lo que estamos haciendo lo hacemos en Dios. No estamos haciendo buenas obras para salvación, no. Las buenas obras deben ser el distintivo de un creyente en nuestra vida cristiana, para que los demás vean y glorifiquen a Dios a través de nuestras vidas. Tenemos que vivir en buenas obras, amados hermanos. Juan capítulo 3 versículo 21 dice: mas el que practica la verdad, la vida cristiana hay que practicarla, hay que practicar la justicia, hay que practicar la hospitalidad, hay que practicar las buenas obras. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que dije hace ratito es el testimonio que vamos a dar de que Dios vive en nosotros. Romanos 12:13 dice: compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El creyente la vida cristiana se debe practicar, debemos practicar las buenas obras. Dice primera de Juan 1:6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, o sea, mentimos. Pero vea lo que dice también primera de Juan. Déjeme, voy a Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es el diablo. O sea, nosotros no practicamos pecado, practicamos la verdad, la justicia, la hospitalidad, las buenas obras que son hechas, que Dios hizo para que nosotros anduviésemos en ella. Nosotros no practicamos el pecado, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vea, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tú y yo hemos nacido, somos sellados con el Espíritu Santo y no practicamos el pecado. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Tenemos la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que hay un contraste. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que practicar el amor. Ama a tu hermano, ama. Y bueno, después estaré dando otro tema acerca del amor, ¿verdad? Amar al enemigo. No es que tú corras a abrazarlo y darle de besitos, enemigo mío, ¿verdad? No, tampoco no es así. Amar al enemigo, bendícelo, ora por él. De pronto él te quiere dañar, pero haz cosas buenas. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Tú no te llenes de coraje, de odio. Dios quiere un corazón limpio. Muchas veces te llenas de resentimientos, hay odio en tu corazón y permites que haya raíz de amargura, y al rato tú estás enfermo por el mismo odio que sientes contra esa persona. El Señor nos manda a perdonarlo. Perdónalo, tú no tienes que cargar con eso. Y si el Señor te dice que lo perdones, tú puedes decir: es que no se lo merece. Es cierto, ok, no se lo merece, pero también acuérdate que el Padre Jesucristo nos perdonó también a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando habíamos pecado contra Él, habíamos afrentado contra Él, y el Señor nos perdonó.
Así que hay que perdonar también nosotros, amados hermanos. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. Estaremos compartiendo una segunda parte de este tema, la iglesia en los últimos tiempos, parte 2, y estaremos compartiendo la necesidad como iglesia, cómo tenemos que vivir en estos tiempos, hermanos. Lamentablemente hay mucha ignorancia y ahora la iglesia, algunas iglesias han abrazado al mundo, han abrazado al pecado, tal vez con la excusa de testificarles. Es que hay que testificarles, y se han levantado iglesias de homosexuales, y créame que yo oro para que Dios los liberte, para que vengan a la salvación. La escritura es clara, los afeminados, claro, tú vas a decir, hermanos, que la palabra de Dios no dice que hay homosexuales, pero sí se infiere cuando dice los que se echan con varones, hablando de hombre con hombre en esa relación, esa abominación contra Dios. Dice que no heredarán el reino de Dios. Y realmente se ha abrazado, y pastores se han prestado a casar a personas del mismo sexo, cuando realmente nuestro llamamiento es para justicia y hacer verdad. Y si nos prestamos a esas cosas, nos corrompemos. Tenemos que tener convicciones. Cuando tú leas la palabra de Dios, vas a tener convicción y vas a luchar por esas convicciones, y de ser posible a morir también por esas convicciones, porque nuestro Señor Jesucristo nos demanda la vida, nos pide todo. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, dice el Señor, ese la va a salvar. Tenemos que obedecer al Señor hasta la muerte. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hasta la próxima.